Eso es lo que creo que habría que hacer. Daniel Filmus, ¿se puede gobernar un país cuando no está el peronismo en el poder sin un acuerdo con el peronismo? No, yo creo que el acuerdo no es un tema del peronismo. Hay que acudir al Congreso. El gobierno acaba de hacer una cuestión que para mí es una barbaridad enorme. Comprometerse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde claramente desde afuera nos dicen qué va a hacer la Argentina, nos monitorean cada 3 meses. Tenemos que avanzar en el ajuste, tenemos que avanzar en la pobreza, tenemos que avanzar en la desindustrialización. Yo venía para acá leyendo justamente un artículo que lo quiero compartir con ustedes, ¿no? El desempleo en el conurbano, ¿no? Llega casi al 12%, y la preocupación de los empresarios. Me parece que el acuerdo fundamental está en que hay que discutir en el Congreso. En el Congreso estamos todos representados y estamos representados proporcionalmente como el pueblo nos eligió. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está claramente poniendo, yo digo, con mucha crudeza, en situación de pobreza, en situación de desocupación, en situación de gravedad a los más humildes, a los sectores medios, debe discutirse en el Congreso. Digo, 2 temas que no pueden dejar de discutirse. Ahí está, por ejemplo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es un tema que discute el Congreso. Ahí está el endeudamiento. El gobierno está endeudando al país para futuras generaciones. Ese endeudamiento no puede pasar si no es en el Congreso. Yo creo que el gobierno está llevando al pueblo argentino, a los sectores medios, a los profesionales, a los docentes, a una situación realmente gravísima, y que el lugar de discusión natural es el Congreso de la Nación. Y cuando el Congreso, y se une la oposición, como fue en el caso de las tarifas, 133 votos a favor de paralizar las tarifas y ponerlas que aumenten solo como aumentan los salarios, a 95 que tuvo el oficialismo, ni siquiera Carrió y su bloque bajaron a votar las tarifas, el presidente de la Nación lo veta. Es imposible, porque decía, se puede confiar en el peronismo. El que no se puede confiar es en un presidente que vino a principio de año, nos dijo que la economía iba a crecer, nos dijo que no iba a haber más inflación, que no iba a haber más endeudamiento, que lo peor había pasado. Un presidente que los hizo votar a otros. Nosotros no votamos, nosotros votamos en contra. Lo que decían ustedes recién, se votó un presupuesto con una inflación de 10 y es una inflación de 30. Se votó un presupuesto con un dólar de 20 y es un dólar de 28 o 29. Se votó un presupuesto con una suba salarial que iba a acompañar la inflación. Nada de eso ocurrió. No es al peronismo al que no se le cree, ni la sociedad, ni nadie le puede creer a un presidente que uno tras otro dice mentiras. Lipovetsky no le creen al presidente, dice Filmus. Déjame una primera decirte. Sí. En algo coincido con cada uno de ellos. Con Daniel Arroyo coincido que tiene que haber un acuerdo. Claramente me parece que tiene que haber acuerdos, y me parece que la discusión sobre el presupuesto es una posibilidad de empezar a debatir los acuerdos. Y con Daniel Filmus también digo que es el Congreso donde debe debatirse. En eso coincido. No el acuerdo del FMI, pero me parece que el acuerdo con el FMI derrama otras decisiones que toma el gobierno, que son justamente las que van en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto nosotros tenemos que discutir las políticas sociales, el endeudamiento, el recorte fiscal para evitar seguir tomando deuda, un montón de cosas que van a estar en la ley de presupuesto. Por eso es tan importante. Por algo le dice la ley de leyes. Por lo tanto, me parece que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a debatir qué lo queremos el año que viene, y en eso es la ley de presupuesto. Pero... Y está bien que lo plantee el presidente y se lo plantea también Frigerio a los gobernadores, que está bueno que el debate sea previo a la llegada del proyecto. Pero, Daniel, si el presidente dice en gabinete, dice el peronismo no es confiable, no le cree nadie, es medio empezar difícil para negociar, ¿no? Bueno, supongo que es una manifestación en general, no hay solución a nadie en particular. Tiene que ver con parte de la historia de lo que vino pasando en la Argentina, porque esto, digamos, más allá de la situación coyuntural de ahora, no viene de ahora. Tenemos un problema de la alta inflación, la llevamos de muchos años, el déficit fiscal también. Por lo tanto, de alguna manera es una opinión política. Eso no significa que cuando uno tiene que resolver los problemas del país, y justamente tiene que ver por la patria, bueno, por la patria hoy tenemos que resolver los problemas que tiene la Argentina. Los problemas que tiene la Argentina hoy los tenemos que resolver entre todos, más allá de la responsabilidad que tenemos nosotros para gobernar. Además, porque como todo el mundo sabe, nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso, y por lo tanto todas las cuestiones necesitamos tener acuerdos. Y me parece que partir de la base de lo que los dos coincidimos, que el lugar para debatirlos es el Congreso y que tiene que haber un acuerdo, me parece que es un punto de partida interesante. Después debatiremos si nos ponemos de acuerdo en el proyecto de presupuesto. Me parece que los gobernadores tienen que intervenir. No nos olvidemos que el déficit fiscal no solamente es un déficit fiscal de la nación, sino también de las provincias, donde realmente es un déficit muy importante. Por lo tanto, desde ahí creo que tenemos una gran base para discutir y llegar a la posibilidad de poder aprobar el presupuesto a fin de año, que creo que es clave para el año que viene, ¿no? Rosa, a ver, usted tiene, y los radicales tienen una larga experiencia de negociar y dialogar con el peronismo. Como está el peronismo ahora, dividido, ¿se puede negociar como dice Filmus, como dice Arroyo, o no, como dice Macri? Yo creo que el país, además del gobierno de Cambiemos, necesita de todos los sectores.
Y en eso no. Lógicamente el peronismo es un protagonista muy importante. Ahora, habría que preguntarle al peronismo si todo el peronismo está dispuesto a colaborar, porque en épocas de crisis, lógicamente los diagnósticos pueden ser acertados, pero yo lo que quisiera escuchar, y no escucho en la Argentina, y no tanto por ser radical o parte de Cambiemos, sino como ciudadano, ¿cuál es la alternativa diferente que proponen a lo que hoy está atravesando el Ahora, país? Rosas, está bien lo que usted dice, pero también el radicalismo fue el que encabezó el cuestionamiento por el tema tarifario. Y el macrismo dice, a partir de ahí se armó todo el lío y el peronismo se agarró de eso para ir con la ley. No, bueno, yo creo que lo hemos dicho cientos de veces, pero vale la pena reiterarlo. Nosotros somos socios fundantes de Cambiemos, pero todos saben que venimos de lugares diferentes con el PRO, con la coalición cívica, y en algunos temas tenemos miradas diferentes. Y yo creo que no es una debilidad, al contrario, la diversidad en democracia fortalece. A mí no me asusta tener una mirada diferente con el PRO, con la coalición cívica. Pero le armaron un lío al gobierno. No sé, me parece que le armaron un lío bárbaro radical. No, ¿por qué lío? Porque nosotros tengamos una mirada diferente con respecto al tema. Y abrieron el debate. Bueno, abrimos el debate y el debate hay que abrirlo, no hay que temerle al debate. No, la voz única o la opinión única no funciona en democracia. Yo no creo que ese sea el problema. El problema que tiene el país es claro, tiene una crisis estructural que no empezó cuando asumió Macri el 10 de diciembre del 2015. Es un problema de años donde tenemos que lograr el equilibrio fiscal, y creo que en esto nos vamos a poner de acuerdo, con un agregado, con crecimiento, porque se puede lograr el equilibrio fiscal con políticas de shock, donde hay gente en la calle, negocios que cierran sus puertas, o se puede lograr el equilibrio fiscal con políticas proactivas que realmente pongan en marcha el aparato productivo, las pymes, generación de empleos, inversiones. Esto es lo que apuntamos desde el radicalismo y desde Cambiemos. Ahora vamos a ir con Jorge Macri, pero lo que dice Rosas, ustedes son dos partes distintas del peronismo, dicen que no ven propuestas. Mirá, no solo tenemos propuestas, no solo tenemos ideas, sino que se trata de hacer lo inverso que está haciendo el gobierno. Por eso, cuando uno dice un acuerdo, ¿el acuerdo es para qué? Si el acuerdo, por ejemplo, es para sacarle la plata a los jubilados, como pasó entre el 14 y el 18 de diciembre, no hay acuerdo. No hay posibilidad de que nosotros estemos de acuerdo con eso. Si el acuerdo es para que a la industria argentina se la castigue, se abran las fronteras para que entre el trabajo de afuera y le saquemos el trabajo de argentino, no hay acuerdo. Si el acuerdo es para que no se cumpla la paritaria docente y tengamos todavía en la ciudad, en la provincia, a esta altura del año todavía que no nos ha resuelto el tema docente, no hay acuerdo. Cuando nos propusieron acuerdo el año pasado para el presupuesto, digámoslo, nosotros dijimos, ese presupuesto es incumplible, pero al otro día de haber discutido el presupuesto y haber votado en contra del presupuesto, lo tuvimos a Nico y a Toto, y creo que estaba Sturzenegger todavía en aquel momento, diciendo, miren, todo lo que votaron ayer no tiene sentido, porque si uno cambia un 50% más, que ahora es el 300% de aquel momento, entonces no se puede hacer acuerdo. Hagamos un acuerdo para que crezca la industria. Hagamos un acuerdo para que crezcan las pymes, que son las que generan el 80% del trabajo. Hagamos un acuerdo para fortalecer por abajo a los trabajadores. Hagamos un acuerdo para que realmente la educación vuelva a ser el eje central. Hoy en día, las propias universidades radicales, Rosa, las universidades radicales se están declarando una emergencia porque les pasan el salario y desde el principio de año que no les pasan un peso para las tarifas que se les multiplicaron por 10 a las universidades. Y no van a poder abrir, las universidades después de las vacaciones de invierno. Entonces, yo digo, acuerdo, siempre y cuando sea un acuerdo a favor del pueblo, si es un acuerdo a favor de los intereses foráneos, de los que se llevaron los 15.000 millones de dólares, de los que se llevaron los recursos argentinos hacia afuera, no puede haber acuerdo. El Partido Radical tiene una tradición en estos temas. Te quería agregar lo siguiente, Filmus. Recién dije yo que este país vive una crisis estructural, más allá de las responsabilidades que nos caben a nosotros que gobernamos hace 2 años y medio. Pero ustedes no pueden hablar tan suelto de estas cosas como si no tuvieran ninguna responsabilidad sobre los sucesos actuales. Ustedes gobernaron los 12 años en emergencia económica creciendo al 8%, y los presupuestos que se quejan del presupuesto de Macri y de Cambiemos, en el de ustedes era una fantasía, porque el jefe de gabinete, nosotros votábamos 10 pesos para hacer 3 veredas, y el jefe de gabinete se le ocurría cambiar los destinos como se le antojaba,
Y era una burla al Parlamento. Esto lo hicieron durante 12 años, Filmo. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? La culpa del país es de ustedes, nosotros no tenemos nada que ver. No, yo no me vas a ver en ese escenario. Lo que sí te digo es, no hablen tan suelto de cuerpo como si ustedes hubieran hecho un gobierno brillante, que había superávit, ustedes nos entregaron. Un gobierno que no generó un solo puesto formal de trabajo en los últimos 4 años, con un profundo déficit fiscal en los últimos 4 años, estaban peleados con el mundo, teníamos el cepo cambiario. Entonces, sean un poco más tolerantes, por eso hablo yo de colaborar entre todos. Rosas, no quiero hablar, porque yo asumí el 25 de mayo del 2003. 25 de mayo del 2003, 22,5% de desocupación. Yo fui ministro de Educación con 7 provincias que no pagaban los sueldos. Y los que los pagaban con unos papelitos. Yo no me quiero remontar al pasado. Digo, ¿qué medidas hay que tomar hoy? Hoy tomamos medidas a favor de los que más necesitan, a favor de los que están sufriendo esta inflación. Yo escuchaba recién 3 y pico % para el mes de junio. Es dramático. El gobierno quiere imponer 15%, por ejemplo, a los docentes, 15% a los estatales de aumento, cuando la inflación va a ser el 30%. Daniel, ¿Por qué van a perder siempre los trabajadores? A ver, dos cosas. Sí. También me parece que no vayamos para atrás, tampoco vos vayamos para atrás, porque también hablar del presupuesto pasó. También este año fue un año difícil, las turbulencias que hablamos, por lo tanto miremos para adelante. Porque si vamos para atrás, también tendremos que hacernos cargo de esto, lo que decía Rosa, ¿no? Bueno, el kirchnerismo fue el campeón de incumplir el presupuesto. Pero no hablemos de ese tema, hablemos de los puntos que podemos tener en común. Y por supuesto, la defensa de las pymes es un punto para trabajarlo. Me parece que la devaluación, la modificación del tipo de cambio, un tipo de cambio distinto como el tenemos hoy, puede beneficiar para fortalecer a la industria local. Pero con 60% de interés en los créditos. Bueno, por supuesto que después hay que cuidar el tema inflacionario, que es el otro punto. Pero me parece que desde el punto de vista, si nos preocupa el trabajo nacional, me parece que la modificación del tipo de cambio nos puede ayudar a trabajar con un modelo distinto al que venimos trabajando antes. Ahí tenemos un punto de contacto. Me parece que... Cerremos las importaciones de los productos que se fabrican en la Argentina. Ya la mejora del tipo de cambio genera una mejora en la competitividad. Ya ahí tenés un punto importante para trabajar. Este último mes aumentaron las importaciones de productos manufacturados 6,5%. Porque todavía el efecto de la devaluación no se vio, Daniel, vos sabés claramente. Eso se va a ver en los próximos meses. No, yo creo que hay que hacer cosas ya. Lo primero es decretar la emergencia alimentaria. Claramente hay más gente en los comedores comunitarios, más chicos que van a las escuelas, hay que decretar la emergencia alimentaria, tomar los 11 productos de la canasta básica y bajar el IVA. Eso hay que hacerlo, hay que regular los 11 productos de la canasta básica. Nadie está pidiendo que regulen la economía en su conjunto. 11 productos de la canasta básica. Sí, pero lo veo difícil por el acuerdo con el fondo y reducir el déficit. Pero acá no hay acuerdo con el fondo. Acá hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, hay un problema serio. La solidaridad se está transformando en un problema. La señora que pone un comedor porque ve que viene gente, le viene un montón de gente, compra harina y fideo porque no tiene con qué y va estirando lo que puede. Primero hay que encarar eso. Segundo, hay un tema con el crédito usurario. Yo presenté un proyecto la semana pasada en la Cámara de Diputados, 12.500 millones de pesos, llegar a 500.000 personas ya para créditos al 5% anual para máquinas y herramientas. Para el carpintero tenga una sierra circular, para que el pibe que tiene un taller mecánico delante de la casa tenga un escáner y una computadora al 5% anual. Hay que inundar de máquinas y herramientas del conurbano si hay 12% de desocupación. O para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Lo otro que a mí me parece que es clave es el tema de las tarifas. Hay que establecer un criterio. No puede alguien liberar el precio del combustible, dolarizar las tarifas y esperar que eso no se traslade a inflación. Tomar, equiparar el promedio de los salarios y eso que aumente las tarifas. Esas 3 cosas mínimas, el tema de emergencia alimentaria, crédito no bancario y tarifa, por lo menos le pondrían un piso a la crisis. Ahora continuamos. Le queríamos hablar con Jorge Macri, bueno, es intendente de Vicente López, primo del presidente, y estuvo con Macri hace poco, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo vio a Macri? Suelo hablar con él habitualmente. ¿Cómo lo vio a Mauricio Macri? ¿Cómo lo veo? Lo veo dedicado, preocupado por el momento, muy enfocado, confiado en que el camino es el correcto, difícil, es un camino difícil, con mucha gente que está angustiada, pasándola mal, pero confiados en que este es el camino correcto y que vamos a salir. La verdad ¿Se hace difícil ser un Macri hoy? No, para nada. Para nada. Y creo, y coincido con lo que escuchaba recién de Rosas, me parece que es muy importante el lugar donde cada uno se para, ¿no? Y la honestidad intelectual. Los que tuvieron la chance de gobernar durante 12 años nos han dejado un país con deudas sociales escandalosas. Y hablo por la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco. 60% de los chicos de las escuelas públicas que no terminan el secundario. Ausencia total de capacitación y evaluación docente. ¿Ustedes saben que hoy tenemos 500 docentes de la provincia de Buenos Aires que tienen pedido de licencia médica y viven en el extranjero?
O sea, las IP son de Ibiza, de España. Ese es el desmanejo que nos han dejado. Corregir eso lleva tiempo. Igual hace 2 años y medio. Por ¿no? supuesto, y por eso hoy lo sabemos, y por eso lo denunciamos, y por eso no se les paga. Hubo y ese es el un trabajo error, que venimos haciendo. digamos, el presidente ayer habló hizo una autocrítica. Error dijo, de gestión. error de, Me parece digamos, que no el es la 9 de primera julio. vez. No es la primera vez que reconocemos errores. Pero en privado también lo dice, está dispuesto a corregir. Corregimos o todos ya los días. corrigió. Corregimos todos los días. Tratamos de equivocarnos poco, pero la verdad que el mundo cambia todos los días. Era difícil imaginar cuando fuimos con este presupuesto al Congreso una sequía como la que sufrimos, que le ha quitado 8.000 millones de dólares de ingresos al país, y esos 8.000 millones de dólares se sienten en las economías regionales y en los pequeños productores, y eso no estaba en la previsión de nadie. Lo importante es todos los días entender que el camino no tiene atajos. Este es el problema. Digo, es lindo decir, resolvamos con una emergencia alimentaria los problemas. No se resuelven así. Tenemos que estar en los comedores, lo estamos haciendo. Tenemos que garantizar la copa de leche como nunca antes en provincia de Buenos Aires, en las escuelas, se está haciendo. Muchos intendentes hemos tomado la responsabilidad del SAE, el Servicio Alimentario Escolar, para que tenga proteína, para que sea mejor que antes, y eso se está haciendo. Y donde falte tenemos que estar, tendiendo la mano, trabajando en todos los niveles. Bueno, Vidal dijo Porque estos hoy... son todos los espacios políticos, son todos los niveles, presidencia, gobernación y cada intendente. Así como en Vicente López acabamos de decretar, por ejemplo, que las pymes durante todo el segundo semestre no paguen tasa de actividad. Pymes, comercios, pequeños comercios, porque es la forma de tender la mano y de ayudar. No es solo de escribir, es hacer, y lo estamos haciendo. Jorge Macri, entonces usted coincide con su gobernadora, digo su gobernadora porque es del Sí, claro. palo político, Vidal, que dice que vienen tiempos difíciles. A ver, vamos a Son tiempos difíciles. vamos a La escuchamos escucharla. así. Sí, A ver. claro, por supuesto. Estamos transitando meses difíciles, convencidos de que estos meses difíciles los vamos a superar juntos, y sabemos que la inflación es más de la esperada y que está pegando mucho más en los alimentos. Bueno, en la provincia Lo de dice ella, no lo voy a, Claro, a pero digamos, ratificar yo, en ya está la dicho. descripción, digamos, también lo dice María Eugenia Vidal, que es gobernadora, Por es una supuesto. figura que tiene mejor imagen, pero de esa descripción, de cualquiera que transite, Por cualquiera supuesto. que vea los números, lo Por sabe. supuesto. El tema es cómo se evita. Como se evita, entre otras cosas, con este tipo de anuncios. La posibilidad de devolverle capacidad de consumo a la clase media, una clase media que va a poder ir en función de tener un banco que trabaja para la gente, porque venimos de años donde el peronismo utilizó el Banco Provincia para financiar al Estado de la provincia, y entonces no se podían hacer estos programas, como no se podía lanzar una línea de crédito para las pymes al 20%, o al 15% en algunos casos, o al 25% para otras, que hoy son tasas que son baratas respecto a lo que está en el mercado. ¿Por qué? Porque hay un Estado que cuida y que administra en provincia de Buenos Aires y un banco que ha vuelto a estar al servicio de la gente. Estas medidas ayudan, no resuelven, por eso son dos planos distintos. Volviendo al tema de los acuerdos, o yendo al tema de los acuerdos, yo creo que es importante tratar de buscar un acuerdo con aquellos que tienen una responsabilidad de gobernar. Su primo, ¿qué le dijo en privado? Porque en público un día está a favor del acuerdo, otro día está en contra. En privado, Yo creo que hay ¿qué dos planos. Los peronistas que tienen la responsabilidad de gobernar saben que hay que tener una responsabilidad, que hay que llevar adelante el ejercicio de un rol de darle respuestas a la gente. Entonces con ellos se puede dialogar. Me parece que en el Congreso hay muchas veces mucho oportunismo. Lo que pasa es que las Vamos a leyes las buscar tienen un que sacar acuerdo. en el Congreso, que es donde están los Sí, votos pero vamos a peronistas. buscar un acuerdo que no ponga en riesgo a la Argentina. Y si no hay acuerdo, trabajaremos con el presupuesto actual. Bueno, Que le no digo, es bueno, le digo que ¿no? ya el Claro. Fondo Monetario no quiere saber nada con eso. Vamos a ver. Van a tener que ir a hacer un waiver, digamos. Tampoco nadie quiere aprobar un presupuesto para después alterarlo con una ley populista, facilista, tribunera, como alterar lo que se había firmado y borrándolo con el codo, como fue la ley de reforma de las tarifas. Porque cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de responsabilidad plena. Entonces, si aprobamos un presupuesto, no podemos volver con una ley que altere esa realidad. Queda lindo decir que yo puedo regalar tarifas, pero ¿saben qué? Durante la década kirchnerista nos regalaron las tarifas, pero nos robaron la educación, las cloacas, el asfalto, las obras. No hubo nada de eso en provincia de Buenos Aires ni en el resto del país. Y nos hacían creer que ellos metían la plata en el bolsillo de ellos para regalarnos tarifas. Nos robaban otras cosas. Nos robaban porvenir, educación, calidad. Entonces, son dos modelos de país distintos. Entonces, ¿cuál es nuestro límite? Alterar ese país serio, responsable, donde nos decimos la verdad.
Si ahí si nos quieren sacar de ese eje, y bueno, tendremos que trabajar con el presupuesto actual. Ya vamos a volver. Sí, Bueno, Filmus le dijo algo, ¿no? Me Sí, parece. yo no puedo creer, creo que vive en otro país, claramente. Le voy a decir solamente un dato. 1.760 escuelas se hicieron y se puso el 6% de presupuesto de acuerdo a la Ley de Financiamiento Educativo. Este es el primer gobierno que no cumple con la Ley de Financiamiento Educativo y que prometió hacer 3.000 jardines y todavía no llegó a 15. Solamente en este año en Provincia de Buenos Aires hay esa es la realidad de 3.300 este obras en gobierno, escuelas. que no puede resolver ni la Solamente en este paritaria año. ni que haya clase a esta altura del año. Pero a mí me parece que hay un tema, ¿podemos llegar a un acuerdo? El cambio pasó de 20 a 28 y pico, 29. Bueno, recuperemos la idea de las retenciones, porque hubo alguno que hace poquitos días vendía 20 y ahora vende a 28 y 29, así que tiene una ganancia enorme. ¿Y por qué es importante el tema de retenciones? No solo para que el Estado tenga los recursos para dárselos a los que más necesitan, sino que Argentina vende lo que comemos. Decía, bueno, aumentan los precios de los comestibles. ¿Por qué aumentan los precios de los comestibles? Bueno, nosotros vendemos afuera, ¿qué cosa? El trigo, la carne, el maíz. Entonces, cuando aumenta el precio internacional, aumenta el pan. Estaban la semana pasada, los habrán visto todos ustedes, los panaderos enfrente del Congreso repartiendo pan gratis. Dice, es imposible, nosotros hacemos el pan con energía, hacemos el pan con gas, hacemos el pan con harina, todo eso aumentó a niveles impresionantes. No pueden sostener las panaderías porque la gente dejó de comprar pan. Dicho sea de paso, también la Ciudad de Buenos Aires dejó de darle pan a los Ángel, chicos en la escuela. le quería preguntar, usted estuvo ayer en la cena con hubo fumata de paz, digamos, con Macri. ¿Hubo qué? Fumata. Si se pusieron de Fumata. acuerdo, hay una tranquilidad. No. Digamos, la idea no fue para ir a hacer una fumata. Es una reunión que invitó el presidente, como nos suele invitar periódicamente. ¿Y fue cómo está Macri? Yo lo vi muy bien, lo vi distendido. Creo que habrá recuperado su tranquilidad. Creo que todos los argentinos, más allá de Cambiemos, estábamos preocupados por la corrida cambiaria. Nadie sabía bien en dónde íbamos a terminar. Por eso cuando se cuestiona ir al fondo, y a mí por mi cultura política tampoco me gusta ir al fondo. Ahora, cuando analicemos, ¿hizo bien o hizo mal? Y yo creo que es una decisión que a mí no me hubiera gustado que se la tome, pero fue una necesidad tomarla y creo que hizo bien en tomarla. Porque hoy, por lo menos, no sé, espero que esto perdure, pero hay una tranquilidad en cuanto al valor del dólar, Sí, parece bueno, que se va a pero con estabilizar. tasas impagables. Bueno, las tasas van a ir bajando en la medida que se estabiliza el dólar. Esto es un juego tasa-dólar que tendrá que ir con el tiempo consolidándose. Entonces la reunión fue muy buena, tocamos todos los temas habidos y por haber, con gran profundidad, con tolerancia, con el respeto que tenemos hacia el presidente. Y ¿Los él hacia- gobernadores radicales van a acompañar el ajuste? Bueno, por supuesto que sí, lo van a acompañar. Lo van a acompañar en el sentido que expresé hoy. Es decir, yo lo que pregunto es, más allá de Cambiemos, ¿qué argentino bien nacido no quisiera que el país recupere el equilibrio fiscal? Tenemos destino sin equilibrio fiscal. El tema está en cómo se logra el equilibrio fiscal, si con políticas de shock, como dije hoy, o con políticas de crecimiento. Desde el radicalismo, y esto lo ha ratificado anoche el presidente, queremos llegar a ese equilibrio con políticas activas. Ahora, apoyando- Macri, Perdón, Rosa, votaron Macri- la baja a los jubilados, le sacaron la plata a los jubilados. No son políticas activas. Quiero decir, yo escuché al ministro de Economía esta semana decir, o la semana pasada, que estaban cómodos, ¿no? La tranquilidad de Macri debe ser esa. Estamos cómodos con un dólar a 28 o 29, dijo. ¿Quién puede estar cómodo? Ellos que tienen los dólares afuera del país. Entonces, me parece que para el argentino cotidiano, digamos, si queremos avanzar en las políticas concretas, pensemos en cómo hacemos para los más humildes, para los sectores medios, para los profesionales, Pero está bien, para los trabajadores. pero- ¿Qué medidas concretas? Si le pero lo que sacamos a los pasa es que- jubilados pero- y le sacamos a los docentes, estamos Pero en lo un que problema. pasa es que ustedes, te lo digo, sabés que te tengo respeto y afecto personal, pero creo que hay un error de partida, de base con ustedes. Ustedes se creen que son los dueños de los pobres en la Argentina. No son los dueños. No, de ninguna ¿Vos qué te manera. crees? Que cuando nosotros nos reunimos los radicales con Macri, primero le damos nuestros pareceres, también hacemos autocrítica y también le decimos cosas. Nosotros no estamos en el gobierno, pero acompañamos con lealtad y fundamentalmente en estos tiempos de dificultades.
Entonces necesitamos un espíritu de colaboración de todos los sectores, salvo que estemos convencidos que Macri quiere que los pobres se mueran en la Argentina, que no existan en la Argentina, o que Macri no quiera ganar elecciones y no le importe el voto de la gente. Eso no existe en democracia, estimado amigo. Sí, pero Ustedes quiere se ponen favorecer a en un unos extremo. pocos y con eso quedan damnificados las grandes mayorías. No digo que quiere matar a nadie, estoy diciendo de que las políticas que está llevando adelante son políticas que favorecen al sector financiero, al sector agroexportador. Lo primero que hizo Macri cuando asumió fue ir al sector minero y devolverle las retenciones. Nosotros lo primero que hicimos fue ir al sector docente y pagar los sueldos que estaban caídos. Hay prioridades, entonces les propongo, realmente, fijemos prioridades respecto de los que más lo necesitan. Discutamos qué medidas favorecen las pymes, a los trabajadores, Por a los supuesto, sectores en eso medios, estamos de acuerdo. y veamos cómo avanzamos en esa dirección. Y A entonces ver, no Daniel, vayamos sí. a un No. presupuesto, quiero decirlo, A mí me no parece- vamos a acordar con un presupuesto de ajuste. No vamos a acordar con un presupuesto Pero ¿y que de le haga dónde pagar el pero- ajuste pero si no a los lográs más el humildes. equilibrio Para meter fiscal... un bocadillo nada más. Un segundo nomás. Yo te pregunto, olvídate del Fondo Monetario Internacional. No fuimos al Fondo Monetario. Y gobierna, no sé, un peronista, cualquiera, el nombre de cualquiera. Y no logramos el equilibrio fiscal. Pasa un año, pasa 2 y pasa 3. Que ustedes son magos, ¿de dónde van a sacar plata? ¿Con qué van a sostener el déficit? ¿Con qué? Mira, principalmente el tema está... Pero- si nosotros... Pero déjame que te explique. El tema está si vos mirás para arriba o mirás para abajo. Lo que hay que poner hoy es recaudar más a partir que haya más trabajo, que haya más empresas, Claro. que haya... Bueno, entonces vos tenés dos apuestas. Este gobierno apuesta a congelar la economía. Entonces, lo que apuesta es que haya esta inflación. Hay inflación y no hay ningún tipo de productividad. Por eso entran los productos de afuera. Pero, Daniel, ¿puedo hacer una pregunta? El gobierno puede Sí, sí, limitar a ver. la entrada de los productos A de afuera. ver. El radicalismo fue, Rosas, vos lo sabés bien, A ver, Daniel. siempre un defensor de la industria A nacional. ver, por Daniel. supuesto que lo A ver, sabemos, lo acá estamos Macri, hablando, ¿no? sí. En esa lectura que vos hacés, que es la que decíamos todos, ¿por qué no lo hicieron los últimos 4 años del kirchnerismo? Porque Por no supuesto. crearon un solo puesto de trabajo en el sector formal privado. Ni Mirá, uno. Mira, no 4 solo que años. sí que se crearon, primero, pero que es falso. No solo que ¿Cómo sí falso? se crearon, sino que Argentina el último año creció el 2,5%. Después de 2 años y medio, estamos peor que como recibieron el país. ¿Y por qué intervinieron Nosotros- el INDEC? Pero es otro tema, si querés discutimos ¿Cómo? el INDEC. No, es el mismo Pero tema. el Porque 2,5% es está mentir. calculado por los mismos que en la ciudad de Buenos Aires. No, Daniel. Siguen calculando. Tomemos las estadísticas, si no querés las estadísticas anteriores, tomalas de la ciudad de Buenos Aires. Yo te doy la ciudad de Buenos Aires, creció el 2,5% porque así creció el país. Ahora, hay Es una el cuestión gobierno que es fundamental. es donde gobernábamos Vos nosotros. podés tener crisis y pensar en los más humildes, o podés tener crisis y dejar que se lleven 15.000 millones de dólares. Yo Daniel. te pregunto, ¿por qué dejaste que se lleven 15.000 millones de dólares a los grandes centros financieros internacionales que van a pagar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, porque lo van a hacer, porque se sacaron préstamos a 100 años? El déficit no lo inventamos nosotros, lo heredamos de ustedes. 4 años sostenidos de déficit de manera continua, sin generación ¿Tenemos de empleo. más déficit o y tenemos sin menos crecer. déficit ahora? Ahora menos, Ahora claramente. Perdóname, te voy a Claramente. recomendar un diario o un periodista Claramente. económico, Marcelo Bonelli. El 2,7. Le digo, lee qué es lo que está pasando. No solo vos no tenés el déficit como lo tenías antes, sino que estás pagando la deuda. La deuda te supera el déficit, ¿o no es así? La deuda no está superando el déficit que teníamos antes. No, lo Antes, que por lo estamos menos, haciendo, la había diferencia- consumo. Ahora lo que tenés es que la plata nuestra, la plata que estamos cobrando de las tarifas Daniel, de más, A la ver, plata Daniel, que se está vamos a cobrando dejar en hablando Ves que a quiere- Macri. va todo después fuera del país. redondeo. Si podemos meter un A ver, Perdón, bocadillo, ya voy, si puede ser. A ver, Macri, sí. Para mí fueron 7 trimestres continuados de crecimiento después de 4 años de no generar empleo, con generación de empleo genuino en el sector privado, construcción metalmecánica, muchos sectores. Estamos pasando un momento difícil, sin ninguna duda. La solución definitivamente no es aplicar las políticas del kirchnerismo que nos trajeron hasta acá. Claramente. Escucha, Daniel Si Arroyo. hay ideas buenas, superadoras, bienvenidas, las tomaremos. A ver, Daniel. Yo creo creo que que acá- Arroyo, porque Lipovetsky también Para después mí hay que quiere separar la agregar lo paja del trigo. Hay un problema de déficit fiscal, es evidente. Si acá gobierna la madre Teresa de Calcuta, va a tener un problema de que el Estado gasta más de lo que tiene. Ahora, el problema que hoy tiene el gobierno en la corrida cambiaria no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Tiene que ver con un esquema muy especulativo. Vinieron dólares, lo transformaron en pesos, ganaron 35, 40% las LEVAC, los volvieron a transformar en dólares y se fueron. El conflicto y la corrida bancaria no tiene que ver con el déficit fiscal, sino con un esquema que ha armado el gobierno, que es básicamente crecer en base a endeudamiento. El modelo que lleva adelante el gobierno, me parece a mí, es soja, minería, sector financiero y salarios bajos,
¿Qué tiene en la cabeza el gobierno? Crecer en lo que somos competitivos, soja, minería, sector financiero y salario bajo. Eso deja 20 millones de personas afuera. Eso es un problema. Hay un problema de déficit, hay que organizarlo. Hay que encarar otras políticas, sí. Pero eso significa mirar hacia adentro. Si nosotros no cuidamos la industria textil, si no cuidamos las economías regionales, no va a quedar nada adentro acá. Pero perdón, Daniel, de 16 sectores, 14 crecieron los 7 trimestres. Pero mirá lo que no son solo lo que está pasando hoy en pero no son solo los sectores que vos decís. Digo, mirá lo que está pasando hoy. Es metalmecánica, es el intercambio con Brasil. Lo que tuviste es un 2016 a la baja muy fuerte. Son más sectores. Paró el 2017, levantó el último semestre del 2017, donde bajó la pobreza y hubo obra pública, justo cuando había elecciones, y después volvió a caer. Objetivamente, el gobierno viene así en un proceso de está levantando la mano Lipovetsky que hace rato. Este año, el primer trimestre también crecimos, Daniel, más allá de eso. Pero creo que la única verdad es la realidad. Y en definitiva, también el presidente Macri hizo alguna autocrítica en el discurso que hizo el 9 de julio en Tucumán. Me parece que también los que tuvieron la posibilidad de gobernar 12 años en el gobierno anterior y dejaron 12 millones de pobres deberían hacer una autocrítica. La realidad es que ese modelo fue el que dejó 12 millones de pobres en la Argentina y es parte del problema que tenemos hoy. Entonces me parece que hay que pensarlo desde ese lugar también. También decir que nosotros le pagamos a los organismos internacionales cuando el gobierno anterior le pagó miles de millones de dólares a los organismos internacionales y además, de alguna manera, y benefició al sector financiero cuando el sector financiero del gobierno anterior se benefició absolutamente. Me parece que hagamos una autocrítica, pensemos un poco en qué nos equivocamos, corrijamos y empecemos y miremos para el futuro. Está claro que tenemos que proteger a las industrias regionales, a las industrias regionales, que es un problema y que estaban destruidas el gobierno lo que nos dejó el gobierno anterior. Por lo tanto, me parece que ahora la modificación del tipo de cambio no es que nosotros queremos beneficiar a los que queremos beneficiar a las industrias regionales. Andá a hablar al Valle de Río Negro, a ver si están contentos o están tristes por la modificación del tipo de cambio. Te van a decir que los beneficia. Entonces me parece que terminemos de ver lo que pasó, analicémoslo. Y el tema social que vos decís, Daniel, pensemos también que en el presupuesto que votamos, el 76% del presupuesto está destinado a inversión social. Y en la negociación que hicimos con el FMI, incluimos una salvaguardia social justamente porque nos preocupaba ese tema. Vos sabés, en el 2003 ya la UNICEF nos decía que cuando negociamos con el FMI había que incluir una salvaguardia social. Bien. Y nosotros lo incluimos ahora, fuimos el primer gobierno que lo hizo. El gobierno planteó que puede llegar al 1,3% de déficit fiscal, que es un ajuste muy fuerte, y puede subir 0,2 en la asignación por hijo. ¿Qué es la asignación por hijo hoy? 1.500 pesos. Son 1.500 pesos que se cobra por hijo. Puede haber más gente. La pueden subir un poco. 1.500 pesos, ¿qué es hoy? ¿Qué es una cooperativa de trabajo? 4.750 pesos. ¿Qué le alcanza a alguien 4.750 pesos? Los planes sociales dejaron de ser el colchón. El gobierno extendió los planes sociales. Hay más gente con planes sociales que antes. Pero de a 1.500 pesos de 4.750. El problema es la economía. El problema no es ni el peronismo ni los planes sociales. El problema es la economía. No. Si alguien no equilibra, conviene que alguien exporte en Río Negro, el Valle de Río Negro, claramente. Claro. Pero si eso te sube el precio de la leche, del pan y te desacomoda la vida cotidiana, no. Esa falta de equilibrio, yo sugeriría mínimamente al gobierno le falta un secretario de comercio. Lo mínimo. ¿Puedo agregar un secretario de comercio que regule algo básico. No es un problema de un secretario de comercio. El problema de qué plan económico. ¿Se acuerdan ustedes que los gobernadores firmaron, no sé, hace un par de meses? En diciembre. Sí, el convenio de corresponsabilidad fiscal. Diciembre. ¿Para qué estaba enfocado entre el gobierno nacional y los gobernadores? Fundamentalmente para bajar impuestos, porque este país te recarga impuestos de todos lados, que es imposible terminar con rentabilidad en tu trabajo. Claramente. ¿Qué pasó desde que firmaron a hoy? Me entero hace pocos días que 15 provincias en la Argentina, 15 provincias en la Argentina, ingresos brutos, en vez de bajarlo como firmaron con el gobierno nacional, lo subieron. Lo subieron. Entonces yo pregunto, ¿es la manera de colaborar con el país para ver cómo hacemos entre todos para ponerlo en marcha? ¿O este es un tema de cambiemos, que se arregle cambiemos, si se le va bien, le va bien? Yo creo que necesitamos... Creo que entre las provincias y una por lo menos radical, ¿eh? No importa quién. Sí, no, yo no estoy responsabilizando, estoy diciendo que acá todos queremos el equilibrio fiscal, pero a mí no me toques nada. Claro. Vos querés ajustar, sí, pero a mí no me toques nada. Entonces, yo digo, ¿dónde se va a ver esto? Hacemos una pausa, dejamos tomar un poquito de agua y vamos a hablar con Sergio Berenstein.
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. En medio de todo esto, ¿cómo está la imagen del gobierno, del presidente? Bueno, curiosamente, a pesar de la crisis cambiaria y de los problemas que venimos charlando acá, la imagen primero del presidente está bastante bien, 41,2% de imagen positiva, que es bastante sólido. Si uno toma los 4 dirigentes de Cambiemos más importantes, el presidente, la gobernadora Vidal, Lita Carrió, el ex senador Sanz, comparado con los 4 dirigentes más importantes de la oposición, bueno, la verdad que la diferencia es muy significativa a favor de Cambiemos. La imagen de la gestión cayó, obviamente, la gente siente la recesión. Pero la imagen de Macri, digamos, se mantiene 40, pero cayó bastante de diciembre hasta ahora. Cayó mucho, pero encontró un piso alto, Marcelo, a diferencia de lo que uno ve con otros líderes. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ella no logra capitalizar esta caída del gobierno. De hecho, ningún líder opositor logra capitalizar esta caída. Cuando decís líder opositor, peronismo. No solamente, bueno, pero Margarita Stolbizer, que no es peronista, por supuesto Sergio Massa, la propia expresidenta, Urtubey, De la Sota, Labaña, uno toma los 7, 8, 10 líderes que por lo menos figuran en la cabeza de la gente como líderes opositores y no logran capitalizar este desgaste. Con lo cual, obviamente, hay una caída, pero ha llegado a un piso. Vidal creo que cayó 8 puntos más o menos, ¿no? Pero siguen 52, pico. Marcelo. Gracias, o sea, obviamente de los máximos históricos que fueron noviembre, diciembre del año pasado, la caída es importante, pero sigue habiendo un piso ¿Esto alto. quiere decir que la principal virtud política del oficialismo es que la oposición está dividida? No, yo creo que el oficialismo tiene una base, independientemente de lo que pase en la oposición, que es un electorado que es bastante cautivo, es propio. El 34% de Cambiemos la primera vuelta del 2015. Bueno, es un piso bastante significativo. La oposición está fragmentada, el Partido Justicialista intervenido, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, tiene un solo líder que está como ausente también ahora. Mantiene obviamente un piso, pero es parecido al techo. Pero dicen, muchos analistas dicen que el hecho de que Cristina desapareció de la escena pública la beneficia a Cristina y lo perjudica a Macri porque no puede confrontar. El desgaste para Macri por las cosas que hace mal el gobierno. La amenaza de Cristina polariza a la oposición, pero en la opinión pública eso favorece al gobierno definitivamente. Por eso en algún punto apareció Moyano para reemplazar a Cristina como un adversario del gobierno. De todas maneras, la realidad se convirtió en el adversario del gobierno en el contexto de la crisis cambiaria y esto creo que cambió un poquito el juego político. Ya no era una dinámica gobierno-oposición, sino gobierno luchando con el gobierno mismo. Con los errores propios y con el contexto internacional, con dificultades más estructurales. Sergio, dejemos de lado a los políticos por un momento, las encuestas. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué dice la gente? Edgardo, obviamente la agenda hoy está dominada por la economía. La inflación, los salarios, miedo a perder el empleo, cuestiones vinculadas al ingreso, jubilación, etcétera. Hoy domina eso. La inseguridad sigue muy alta, pero bajó a un segundo plano. Y luego hay preocupaciones específicas en función de la región, ¿no? Pero claramente hoy es una agenda dominada por la economía y me parece que este año va a estar claramente caracterizado por ese tema. Y digamos, más allá de las encuestas, ¿vos cómo ves al gobierno? La reacción del gobierno, el tema del fondo, ¿cómo lo estás viendo ahora? El tema de los ministros tienen toda mala imagen, digamos, eso lo perjudica a Macri, porque el que tiene que salir a poner la cara es Macri solo, para ser creíble. En la Argentina el Poder Ejecutivo es impersonal, es el presidente de la Nación. Tiene ministro, puede tener 1, 24, la verdad que la figura es el presidente, ¿no? El esquema de poder no fue modificado profundamente, al contrario, se ratifica el estilo de gestión del presidente. Hubo cambios de personas, pero no, creo yo, de método. Para algunos esto es bueno, para otros es malo, pero es un dato de la realidad. Sí. Digo esto porque como veo el gobierno, básicamente ratificando algunas de sus credenciales más significativas. Veo un presidente más cómodo con esta agenda. Yo creo que, lo digo con respeto, ¿no? Pero que el presidente es una especie de ortodoxo que está en el placar, ¿no? Y esta crisis, bueno, lo sacó del placar y él puede desplegar una agenda ahora mucho más decidida en materia de gasto público. Un Macri más auténtico. Más genuino, creo yo, ¿no? Ahora, y que antes, perdóname, sí. Y que antes un poco el discurso de Durán Barba, todas esas cosas lo hacía como actuar, no sé si esa es la palabra. Yo, el presidente estaba en una cierta contradicción interna porque lo hubiera querido ser mucho más riguroso, más disciplinado en el gasto público antes de llegar a la crisis y probablemente si lo hubiera hecho no hubiéramos tenido la crisis, ¿no? Pero bueno, ahora lo veo mucho más decidido, mucho más disciplinado.
dándole mucho apoyo al ministro Rujovne, que es el que tiene a cargo la implementación del acuerdo. Me parece que hay más coherencia entre el Banco Central y el resto del gobierno ahora. Había contradicciones ahí en la práctica. Esto se ha resuelto. Pero, por supuesto, la agenda es muy compleja. Hay una cantidad de cuestiones del día a día que son muy difíciles. El gobierno está desgastado. Hay algunas figuras que quedaron también, obviamente, golpeadas en el transcurso de la crisis. Por ejemplo. Sí, claro. No, bueno, en el gobierno hay un desgaste de algunas figuras que es natural por el tiempo de gestión. El propio jefe de gabinete tiene mucha exposición. El debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazo también expuso algunas diferencias internas. Es natural en la gestión, en todos los gobiernos hay desgastes y hay conflictos, ¿no? A propósito de estas cuestiones, hoy empezamos el programa diciendo que Macri dice que con el peronismo no se puede acordar, que no cree en el mundo, en ellos, que están divididos, pero por otra parte necesita el acuerdo con los gobernadores y necesita los votos en el Congreso. ¿Qué ves detrás de esta estrategia de Macri? Eso, una estrategia de negociación, ¿no? A ver, acá hablamos entre nosotros, entre amigos, todos sabemos que el presidente tiene una relación histórica estrecha con el peronismo. Su mejor amigo en la universidad fue Puerta. Él entró a la política de la mano de Puerta, que obviamente fue un gobernador y senador peronista. Hoy es embajador argentino en España. Hay muchos ex-peronistas o peronistas en el gobierno. La vicepresidenta fue funcionaria en el gobierno del presidente Menem. Monzó, el presidente de la Cámara. Monzó, presidente de la Cámara, viene del peronismo. Jorge Traca viene del peronismo. El propio Frigerio trabajó en un gobierno peronista. No hay una cuestión gorila en el presidente en el sentido de, digamos, cuestionar el peronismo como Pero hubo un concepto. intento de peronizar el gobierno, ¿te acordás? Antes de toda esta crisis. Sí, pero digamos, fue una cuestión de la época en la cual el gobierno se veía a sí mismo ya pensando en la reelección en 2023 y no en la del año que viene, ¿no? Había como una especie, creo yo, de visión un poquito simplificada de lo que era el proceso político de cara al año próximo. Pero en la práctica yo creo que el presidente está jugando con ciertos matices, buscando el acuerdo con los gobernadores, tal vez un poquito más amplio para incorporar sobre todo apoyo en el Senado, en un año que va a ser muy complejo, ¿no? Y cambiemos, ¿no? Porque todo el mundo mira el peronismo y cambiemos, ¿qué pasa? Porque a veces parece que es un polvorín, cambiemos, que cuidan la forma, porque las formas no son las formas peronistas de interna, de pelearse, de declarar, pero que, no sé, Elisa Carrió, ¿le suma al presidente o le está restando ahora? ¿Qué clase de coaliciones cambiemos? Es una pregunta que no es menor, ¿no? Porque es bastante inusual. Teníamos experiencias en la región, la concertación en Chile, el Frente Amplio en Uruguay, de presidencialismo de coalición, con partidos fuertes que se distribuían el poder de alguna manera, funcionaron bastante bien. Tuvimos un caso muy complejo, el de Brasil, porque vimos cómo se financiaba esa coalición con mucha corrupción, ¿no? En la Argentina, la única experiencia de presidencialismo de coalición fue la alianza que terminó muy mal. El presidente no reprodujo la coalición electoral en una coalición de gobierno. Al contrario, armó un gobierno de presidente muy firme, con aliados circunstanciales en algunos ministerios, pero no es lo mismo. Entonces, el funcionamiento de la coalición... No hay un gabinete de coalición, digamos, no, está claro. Por eso dice Rosa, nosotros acompañamos... No, pero hay reuniones permanentes, hay diálogo permanente, pero no es formal. Es una cuestión más bien informal, de consultas, lo mismo pasa con la doctora Carrió. Entonces, en esta flexibilidad, es como medio gelatinoso, pero es la característica de este gobierno, hasta ahora ha funcionado. La crisis testea esto. Y frente a la crisis, y esto es interesante, yo veo que la coalición, lejos de fragmentarse más, al contrario, está como más sólida. A pesar de Carrió, vamos a escucharla. Yo creo que gracias a Carrió. Espera. A ver, vamos a ver. Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro que lo maneja desde afuera. Divino. No saben. Es el mayor castigo por misógino. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora lo manejo yo desde afuera. Bueno, después le vamos a preguntar a Rosa. Un lío eso terrible. Bueno, yo creo que Carrió arrastra la marca, si me permiten la metáfora futbolística, ¿no? Ella con su histrionismo, con su protagonismo, de alguna manera logra, creo yo, correr un poquitito el debate. Hay un divorcio más resuelto con el radicalismo que tendrán que resolverlo en el Ahora le radicalismo. preguntamos a Rosa. Pero me parece que en la práctica, insisto, en el funcionamiento del conjunto veo a la coalición más sólida ahora que antes de la crisis, por más que hay un debate muy fuerte como el del aborto que cruza la coalición, y muy fuerte, creo que es muy genuinamente hay diferencias. A todos, ¿no? Sí, está bien, pero tal vez en una conformación
originalmente, yo creo que derecha e izquierda nos sirve para definir Argentina, pero con un componente más conservador, más tradicional como Cambiemos, eso pudo haber generado más ruido y creo que lo están llevando bastante bien. La cuestión incluso de diferencias económicas también están siendo, creo yo, incorporadas. Hay matices importantes en el gobierno, digamos, más heterodoxos, con una agenda ortodoxa ahora más clara. Yo creo que en este híbrido que es Cambiemos están manejando esta crisis con bastante suficiencia. Rosa, ¿y qué opina de Elisa? ¿Lo maneja como La de mandaban, afuera? la mandaban a servir empanada. Mira, más allá de bromas o no, creo con toda sinceridad que el radicalismo, que tiene 127 años de historia en este país y que ha servido a la institucionalidad, a la democracia, a las libertades, creo que no merecemos un trato peyorativo, ni de Carrió ni de nadie. Que pueden tener observaciones críticas, estamos de acuerdo, pero actitudes peyorativas me parece que no corresponden. Me parece que lastiman a un partido nacional, popular, federal, histórico como la Unión Cívica Radical de manera innecesaria. ¿Y qué les dijo Macri en esa comida cuando ustedes le hablaron de Carrió? No, el tema Carrió no se habló. No me diga que no le hablan a Macri de Carrió. Él sabe que no le cree nadie a los radicales. Dicen que no hablan, de que no le dicen a Ni, Macri. aunque sea, no digo en la comida, pero en la copa previa, digamos. No se trata de menospreciar lo que significa Carrió de ningún modo. Pero ¿a ustedes les parece que en la situación que está el país, estamos en una situación complicada, difícil? Vamos a ir a una reunión con el presidente para preguntarle qué le pareció el chiste, la comicidad de Carrió. Pero usted lo saca, deje un comunicado del radicalismo. No, a nosotros, un comunicado del radicalismo a mí no diciendo me que no preocupó, a mí no me toca. A mí no me maneja, no creo que lo maneje a Cornejo, no creo que lo maneje a Gerardo Morales, no creo que maneje el radicalismo. Ella fue una importante dirigente de la Unión Cívica Radical, que la invitamos a participar en el radicalismo del Chaco en su tiempo, y bueno, después decidió irse, y la respetamos y la seguimos respetando, pero eso no da margen para que el radicalismo sea motivo de un chiste, de una broma que afecta a la integridad del radicalismo, ¿no? Ese dicho de Carrió es claramente coyuntural y tiene una diferencia con el radicalismo. Ahora, lo que es grave es el otro dicho de Carrió, que desnudó la realidad. Él dijo a los sectores medios que hay que darle propina y changa. No piensa en el trabajo, ella dijo la verdad. Porque Brenes decía recién algo que a mí me parecía correcto. Claro, Macri se siente cómodo, así como los ministros se sienten cómodos con un dólar a 29 porque tienen dólares y los tienen afuera, no confían en ellos en el país, menos van a confiar, no va a llegar la lluvia de inversiones si ellos no confían en el país. Macri se siente más cómodo con esto, pero esto, lo que dijo la doctora Carrió, desnudó una realidad. Dependemos de changas y de propinas. Pobre del país que mira hacia el futuro, diciéndole a la clase media, que también está siendo empobrecida, de que tiene que darle, que es la responsable de cómo están los más humildes, la clase media, que si le da más propinas y más changas porque no va a haber trabajo. Bueno, se la dejó picando Carrió a ustedes, ¿no? No, no es que la dejó picando, dijo la realidad, es lo que pensamos todos, y ella puede poner en palabras algo que estaba en el concepto colectivo, trabajo registrado, trabajo regular, no va a haber porque se está destruyendo la industria nacional. Insisto en el tema de las pymes y los intereses del 60%. No es verdad que el dólar y los intereses, porque está subiendo el dólar y suben los intereses. El dólar subió está bajando ahora. Daniel, no es lo que marca. Hoy subió, no es lo que marca el número, no hay La pérdida de realidad empleo. es que durante todo este año subimos los intereses al 60% y el dólar subió a 28%. Que ahora pare un día, Pero, entonces decimos, pero ya nadie está estabilizado. nadie desconoce que estamos metidos en no el es lo que medio de marcan una los números, crisis hace no hubo hasta 40 ahora pérdida de días. empleo. Es más, hasta ahora el balance de creación y cierre de empresas es positivo. 2.000 empresas se han creado en los últimos 2 años, 2.000 empresas sobre las que se cerraron. Pero más allá de eso, y el 40.000 tema de pymes las cerraron en los changas... últimos 2 años, No, dicho sí, por la también abrieron 70.000. Pero más allá de las changas, también, y Daniel lo puede decir porque él siempre conversamos el tema del valor, que tienen las changas en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social, con el cordón cuneta, siempre habla de esos temas. Entonces me parece que no está mal cuando Carrió habla de eso. Lo que quizá, digamos... Lamento que coincidas con el tema de propinas y changas para un país que quiere ser un país No, yo no estoy diciendo que igualitario, coincido. un Lo que país digo, que integra a yo estoy todos. diciendo, las changas, lamentablemente, porque es cierto, nosotros tenemos que ir a un país donde nadie necesite las changas son una realidad del país de hace muchos años, del tema social, de la desigualdad social que yo hablaba, de los 12 millones de pobres, no son de ahora, no descubramos las changas Pero
ahora. Un dirigente Las changas no puede las mostrar hacían, eso como las changas las hacían, un gobierno las no le hacían puede proponer antes y las hacen ahora, lamentablemente. un dirigente del oficialismo no le puede proponer al pueblo changas y propinas. No es lo que Yo lo propuso, que creo no es lo que estamos propuso, no es la un solución. escalón para abajo. Lo que objetivamente volvió es el trueque. O sea, abajo de la changa y la propina, lo que volvió es el trueque. Yo estuve esta semana en Rafael Castillo, es trueque a través de Facebook. Yo contacto con alguien para decir, vamos a intercambiar esta comida por esta prenda. Voy con el cartelito de la persona y voy haciendo trueque. Estuve en 3 de febrero en un barrio de 7.000 habitantes, un barrio humilde, no un asentamiento. El comercio principal, que es una carnicería de ramos generales, había hecho 200 pesos al mediodía. Hay un parate fuerte de la actividad económica. Hay economía informal, hay una gran parte de la gente que tiene que ver con casista, plomero, carpintero, a eso lo podemos llamar changas, pero en esencia se está cayendo eso. La pobreza es alguien que tiene un plan social y además trabaja de carpintero, de gasista, hace algo. Se le cae eso porque se para la actividad económica y le queda solo el plan social. Y eso es lo que está pasando hoy. Hay un parate fuerte, hay una retracción de la clase media. Yo lo que veo es un empeoramiento y para mí el fenómeno hoy en la Argentina es el sobreendeudamiento de la familia. Como la plata no alcanza, todo el mundo se endeuda. Claro. Tomemos los números agregados. Crece la intermediación financiera, baja la construcción, baja el textil, baja el comercio. Le va mal a la pyme, al comerciante, le va bien a que presta plata. Le va mal al club de barrio, le va bien a que vende droga, que presta plata porque tiene billete. Algo está pasando acá. Sergio. Yo creo que estamos en una situación de estrés después de una gran tormenta. Pero mirar la realidad de hoy como si fuera algo que va a continuar no me parece que sea analíticamente correcto, ¿no? Obviamente la situación es grave por la tormenta cambiaria que vivimos, que fue durísima. Aquí yo creo que hay causas compartidas y el propio presidente aceptó que hubo errores del gobierno, hubo cambios en el sector externo, la sequía obviamente fue terrible y también es cierto que la Argentina venía acumulando distorsiones macroeconómicas enormes que nunca terminó de arreglar hasta que tuvimos este gran lío, ¿no? Mirándolo como oportunidad, y ahora me pongo más como ciudadano que como analista, me parece que la verdad que es muy importante reducir de una vez el déficit fiscal. Ojalá hubiese un acuerdo entre gobierno y oposición que le diera más previsibilidad a los argentinos y a los inversores extranjeros de cómo sigue esto, independientemente de quién gane las elecciones el año próximo. Esto es clave, porque Argentina no puede tener un plan económico de acá a 13, 14 meses. Debía tener algo de acá a 10 años. Y esto, como un acuerdo de gobernabilidad, creo yo, facilitaría muchísimo la toma de decisiones, incluyendo salir de esta crisis. Me parece que el esfuerzo compartido que necesita Argentina ahora es clave. Yo, honestamente, creo que la solución no son las retenciones. Al contrario, creo que hay que bajar los impuestos y generar más incentivos a la producción para que, en todo caso, si el trigo se exporta, haya más trigo para también abastecer el mercado interno. Entiendo que fiscalmente es una tentación poner retenciones porque se puede solucionar en el corto plazo para salir de la crisis. Entiendo ese debate, pero ya fracasaron las retenciones en Argentina. Bajó la producción de trigo, bajó la producción de maíz cuando pusimos retenciones. Claro. Esa no es la solución. Y creo que con la minería hay que ser cuidadoso también, porque hay un régimen minero que Argentina desconoció. Y la verdad, corremos un riesgo, Daniel, de ir a un juicio como que perdimos ahora con lo de YPF, que hubiera significado miles de millones de dólares. Estamos ahorrando plata sacando las retenciones a la minería, lejos de ganar plata. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque el régimen original lo estamos violando. Yo diría que al revés, mira, porque, y esto ha sido una conversación que tuve con la doctora Carrió, ¿sí? Que ella me advirtió respecto de la reforma de la ley de glaciares. Entonces yo diría que tenemos que tener cuidado con la minería, tenemos que tener cuidado fundamentalmente que no dañe al medio ambiente y la vida de las personas. Porque el oro, viste, va y viene. El agua es indispensable para que viva. Estamos de acuerdo. Entonces yo estoy dispuesto a defender el agua. Votamos una ley, que es la ley de glaciares, que el gobierno quiere cambiar en este momento, que ya está en marcha el borrador. Insisto, con quién lo hablé, quién me vino a traer ese tema. Entonces, lo fundamental hoy es en qué condiciones vive nuestra gente. Y no estoy de acuerdo qué hacen otros países con ese tema, Daniel. En un tema más. Porque la minería tiene que invertir acá o puede invertir en cualquier otro país. Si en otros países la legislación es distinta, donde también cuidan el agua, la pregunta es si no estamos exigiendo demasiado con esa legislación. No, donde hay agua, pero donde hay un glaciar que no es reemplazable, porque aparte tenemos calentamiento global otra cosa y son destruye hielos. el medio ambiente. No, estamos de acuerdo con en un lugar donde no hay estamos de ningún acuerdo con la minería sustentable. Hacerla en un lugar donde haya glaciar. Este tema para otro debate. Propongo hacer otro debate sobre el tema. Podría agregar algo respecto a los impuestos, porque el gobierno ya ha anunciado que no está proyecto a aumentar impuestos, volviendo a este tema. Ya lo dijo el jefe de gabinete. Y con respecto al tema de la minería, hemos designado la primera secretaria de minería, mujer, y que viene del sector ambiental, justamente para considerar este tema, el efecto del medio ambiente
ambiente la minería. A ver, cerramos con Jorge Macri. No, balance general, me parece que es muy bueno debatir. Coincido en que este momento difícil ha consolidado a la coalición Cambiemos en todo sentido. La verdad, yo veo compromiso de los intendentes, de los gobernadores de Cambiemos, compromiso en el disenso, con un gobierno que además está reconstruyendo República. Hoy todas las provincias tienen más recursos coparticipables que los que tenían cuando el kirchnerismo gobernaba. Y está claro que la alternativa que nos plantea el kirchnerismo es volver a las retenciones. O sea, la 125 y lo que fracasó en el último ejercicio. La gente tomará sus decisiones, como la tomó en la ciudad de Buenos Aires varias veces con Daniel Filmus como candidato. Bien. Gracias Bueno, por esta hora de debate Gracias. sin interrupciones. Gracias a todos. Por favor, muy importante. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, o sea, está todo mal entre Papa y Macri. Bueno, te vamos a contar